Esta mesa la hemos denominado Avances en el proceso de revisión federal y actualización de las recomendaciones en las guías alimentarias para la población argentina. Y vamos a decirle a su anfitrión que vaya subiendo al escenario. Él es Ignacio Drake, es licenciado en Sociología por la UBA, magíster en Economía Política por la Flaxo, consultor externo de Fundeps, experiencias en temas de salud pública, especialmente factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Fue coordinador del Programa Nacional de Control de Tabaco. Tiene publicado una diversidad de artículos de salud pública en distintas revistas científicas. Nacho, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, buenos días. Estamos en la franja. Bueno, para coronar este congreso, este primer congreso de políticas alimentarias, vamos a convocar a Malena Giay y a Elizabeth Kleiman. Básicamente, en Argentina, en el año 16 se publicaron las GAPA, en el año 2018 se publicó un manual de aplicación y básicamente es la referencia en muchos estudios y demás para ver patrones de consumo y la referencia de qué es saludable para un país determinado. Bueno, por suerte en la región varios países han actualizado sus guías alimentarias, también con apoyo de FAO, así que ahora bueno, vamos a escuchar un poco cómo es el proceso acá en Argentina. Así que si quieren subiendo, yo las voy presentando y arrancamos. Saludarte. En público. Bueno, la que me besó recién es Elizabeth Kleiman. Ella es licenciada en Nutrición por la UBA, magíster en Gestión de la Empresa Agroalimentaria en la UCA, Programa de Educación Ejecutiva Innovation by Design de la Universidad de San Andrés. Cuenta con más de 20 años liderando equipos interinstitucionales y multiactorales. Actualmente es Team Leader del área de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles de la representación en Argentina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Malena Giay, licenciada en Nutrición de UBA y diplomada en Antropología Social y Política de Flaxo, coordinadora del Programa de Alimentación Saludable y Prevención de la Obesidad, dependiente de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud, docente en la licenciatura de Nutrición de la UBA. Todo de ustedes. Bueno, buenos días, buenas tardes, prácticamente un placer estar aquí. En primer lugar, agradecerle a todo el equipo de Fundación Sanar, Ignacio y compañía, gracias por esta posibilidad. Muchísimas gracias también a todo el equipo de Fundeps y fundamentalmente a mi coequiper de panel, para poder contarles un poco cómo venimos trabajando en FAO y cómo específicamente estamos brindando cooperación al Ministerio de Salud, que en primer lugar tenía esa la invitación y muy generosamente Malena nos abrió este espacio, así que de verdad gracias, hacerlo público también. Y también agradecer al equipo de FAO que está por aquí, Serena, Pilar, que también venimos trabajando en equipo, promoviendo parte de estas políticas alimentarias más integrales con este enfoque de sistemas agroalimentarios que ahora les contamos. Pasamos a la siguiente. Las paso yo, ¿no? Bueno, en primer lugar, estoy como muy estimulada, solamente pude escuchar el panel anterior, no pude estar y acompañarlos desde ayer, pero siento como flotar una energía muy positiva, muy joven, así que de verdad celebrar eso y un poco en esa vibración traerles en conexión con algunos desafíos que están volcados en algunas de las publicaciones que FAO junto a otros aliados del Sistema de Naciones Unidas se generan sistemáticamente y que muchos de ustedes sin duda consultan habitualmente. En primer lugar, traer este último informe que, si no me equivoco, fue hace poquitito, un mes
y Moneda publicado, que es un poco el estado de la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo. En enero se lanzó el panorama de seguridad alimentaria y nutrición de la región, y así, lamentablemente, digo, no trae muchas novedades, sino que refuerza parte de los desafíos y del contexto complejo que atraviesa la situación epidemiológica de la alimentación, pero también, digamos, puertas afuera, no solamente de las variables vinculadas a la salud netamente, sino también vinculadas al planeta. Entonces, un poco desde ahí, y mostrar un poco esta integración de políticas desde esta mirada sistémica de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Algo que, si bien en el contexto nacional es, digamos, sabido, también traer un poco que esta dificultad del acceso a la alimentación está pasando en el mundo y está pasando en la región, y donde parte de estos últimos informes, la región está por encima del costo de la canasta básica de alimentos de los $4 estimada ya hace un tiempo, pero digo, vale la pena traer este dato en relación a que la alimentación saludable es más cara que la otra alimentación, por decirlo de alguna manera. Y eso es una preocupación y requiere el compromiso y de la búsqueda de estrategias para dar respuestas. Aguas arriba, digamos, desde el consumidor, pero también aguas abajo, como decimos, para la producción. Y desde ahí el linkeo con la Agenda 2030 y el pensar, digamos, esta integración de la producción y el consumo de un modo más responsable en todo sentido, de cómo se produce, qué se produce, dónde se produce, quiénes lo producen y para qué lo producen. Un poco, sin duda, creo que también por el público objetivo que veo, caras conocidas, gente muy formada, así que puede ser una verdad ya revelada, pero me parece sí importante empezar a usar de referencia este esquema del sistema agroalimentario sostenible vinculada a las dietas saludables, que tiene 3 componentes, y esto surge de un informe del panel de alto nivel ya desde el 2017 en adelante que se viene usando este esquema. El primer componente vinculado a las cadenas de suministro, a la integración de la producción desde la esfera más primaria, avanzando hacia el proceso de industrialización, de transformación, de agregado de valor, de empaquetado, de distribución y de llegada a la distribución a través de los supermercados y del retail y de los mercados concentradores y los mercados minoristas. Un segundo componente vinculado a los entornos alimentarios, que esto tiene que ver con el acceso físico, el acceso económico, la oferta, digamos, la publicidad que recién mencionaban, y esto que recién nos decía el colega de Chile, cualquier lugar, lo tomo, digo que puede ser aplicable a esto de cualquier lugar, digo, ¿dónde ocurren esos entornos alimentarios? Hoy en un contexto de redes sociales y digitalización que también tenemos que contemplar, y por supuesto el comportamiento de los consumidores, en qué decisiones toman en relación a la alimentación y cuánto de esa alimentación es saludable o no, y cómo esto viene conformado a la dieta. Esto me parece importante por lo que es lo que atraviesa todo el evento que hoy nos convoca en vínculo a la implementación de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable, que, como también decían en el panel anterior, es bien integral porque abarca distintas acciones a lo largo de todo el sistema agroalimentario, pero particularmente para lo que vamos a conversar ahora con Malena, tiene que ver con las guías alimentarias, que son un instrumento para la construcción de políticas y que son el instrumento para brindar educación alimentaria nutricional, que también está prevista en la ley y desde la cual, digamos, hace de traductor, como decimos en el rol de los nutricionistas, a condensar un montón de información o de estado del arte de las recomendaciones para que la población, en definitiva todos nosotros, entendamos qué comer, cuándo comer y para qué comer en relación a nuestras necesidades biológicas, nuestro momento particular o nuestra actividad física y nuestro género, digamos, ahí como cualquier otra recomendación. Así que esto lo traía desde ese lugar para compartir con ustedes. Y el otro componente, celebrando también la red que recién se conformó y que mencionaba Ignacio, que desconocía que iba a ocurrir, pero de verdad felicitaciones por todo este
proceso de trabajar en red en relación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo vinculo con el derecho a la alimentación y el derecho a la alimentación saludable como un derecho humano. Entonces, esto también tiene que ver, desde las guías alimentarias, de qué recomendaciones y cómo ese derecho se puede llevar adelante con toda esta cuestión científica que tiene detrás para la elaboración de las guías alimentarias. También traerles, que me parece importante como sumar algún valor o alguna mirada que tal vez desconozcan, es el nuevo enfoque de trabajo de la FAO y desde el cual estamos brindando esta cooperación técnica a distintos países y en este caso Argentina, es el nuevo marco estratégico que habla de una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor ambiente y una mejor calidad de vida, en donde se integran distintas cuestiones vinculadas a la alimentación saludable y que son indivisibles al mismo tiempo en los distintos procesos o eslabones de la producción que recién hacíamos mención de los sistemas alimentarios y desde los cuales la FAO está invitando a las distintas partes interesadas, en definitiva, todos los actores que conforman el sistema agroalimentario, a transformarse, a transitar hacia un modelo que dé mejores respuestas a los desafíos que recién hacíamos referencia, a mejorar la salud de las personas, pero también mejorar la salud del ambiente. Así que bueno, ahí atravesando un poco algunos vectores que hablamos como aceleradores, la innovación, la tecnología, la juventud. Así que celebrar de nuevo la gente joven que levanta el guante y acompaña estas distintas instancias de diálogo y de avances para el debate. Si esto pasara, ahí va. Bueno, un poco esto que recién les hacía referencia, en relación a que venimos tarde con los tiempos, voy pasando para ir llegando al corazón de la charla. Compartirles un poco esto que les decíamos antes, desde este nuevo enfoque de la sostenibilidad, es desde el cual estamos acompañando al Ministerio de Salud a dar un paso más hacia la nueva generación o actualización de las guías alimentarias para la población argentina, pero que tiene que ver con un trabajo que ahora les voy a contar que se está llevando adelante en distintos países del mundo y en distintos países de la región, como también contaban hace un minutito atrás en el panel anterior. Y esto, de nuevo, reforzar la idea de que también desde los profesionales de la nutrición tenemos que salir un poquito de el consultorio o la quinta, ¿no? El ámbito de alcance va más allá o puertas afuera de la frontera del consultorio para generar esas recomendaciones o cómo se construyan, que tenemos que verlo como una cuestión integral de cómo se entrelazan la nutrición desde la producción hacia el consumo, pero sobre todo desde esta mirada de la salud humana, pero que también tiene que ver con la cuestión ambiental, esta crisis climática que estamos viviendo como civilización. No. Bueno, esto mismo de hablar desde una integración de la agenda, lo paso rápido. Esto es un poco algunos supuestos de los cuales esta metodología que estamos llevando adelante en Argentina y que ahora en detalle va a compartir Malena, tiene que ver con una voluntad política y un compromiso de llevar adelante distintos procesos. Y eso es un poco poner en valor que este equipo desde ya hace un tiempo venimos llevando adelante desde fines del 2021 porque a partir, digamos, de un intercambio técnico que tuvimos entre el equipo de FAO, desde el equipo de la sede en Roma y el equipo regional y el equipo de Argentina, en mostrar la disposición en llevar adelante este proceso que ahora vamos a ver no es para nada sencillo, es bastante complejo, pero sobre todo hay que sostenerlo. Entonces eso lo celebro porque es un distintivo que no es una casualidad y es un momento que también se fue calzando cuando se estaba cocinando, si me permiten el término, la ley de promoción de alimentación saludable. Entonces es como que los planetas se alinearon y creo que estamos en un buen momento para seguir madurando este proceso. Contándoles un poquitito más en esto, cómo se viene dando, hay distintos países en el mundo que vienen llevando adelante, si bien son más de 30 países los que están revisando o estuvieron revisando estas guías alimentarias, hay
algunos poquitos países como Argentina, Costa Rica, México y República Dominicana en la región que están llevando adelante el enfoque desde la sostenibilidad y el enfoque de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Ahora Malena va a poner un poco la evolución, digamos, de cómo partimos del nutriente para pasar a grupos de alimentos y hoy por hoy mirar esta cuestión sistémica. Y redondeando un poco mi intervención, traerles también de la mano algunas de las acciones que estuvimos llevando adelante en ese proceso de madurar la ley o la sanción de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable en conjunto con otras agencias, fondos y programas del Sistema de Naciones Unidas, pero sobre todo a la voz que llevó adelante desde la sociedad civil, y ahí de verdad el reconocimiento, como lo decimos siempre, a los organizadores de este evento junto a otros aliados que llevaron adelante este proceso para que se materialice y que hoy nos encuentra debatiendo cómo seguir perfeccionando esa implementación de la ley en todos los términos que tiene previstos. Y por otro lado, un instrumento que desarrollamos también desde el Sistema de Naciones Unidas y allí en conjunto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y ahí la veo a Ana, que acompañamos a este área de gobierno desde el rol que tiene para el liderazgo de la implementación de la Agenda 2030, donde ahí también hay desafíos vinculados desde la seguridad alimentaria nutricional, vinculado con la ley y vinculado con estos procesos de las guías alimentarias, en pensar las políticas alimentarias en términos mucho más integrales y con una gobernanza que articule desde distintos espacios de gobierno, nacional, provincial y municipal, legislativo, pero también en alianza con otras voces como la academia, como la sociedad civil, como las asociaciones de profesionales y como los productores, digo, en su diversidad de producción y de tamaño, para aportar entre todos hacia estos aspectos que, digamos, la alimentación para la población no existiría sin uno de estos actores. Entonces requiere de este compromiso, y otra de las palabras que usaba el colega de Chile, que nosotros usamos mucho y que de hecho es el título de este documento, la co-construcción. Es súper necesaria, que es también parte de un valor que ponemos en el proceso de revisión de las GAPA. Y por último, varias actividades que llevamos adelante en relación a la agenda de pérdidas y desperdicios de alimentos, donde ahí está liderado este proceso desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y está conformada una red nacional del sector público y privado. Lo traigo a colación desde esta mirada de la sostenibilidad vinculada a la seguridad alimentaria, donde también es un espacio para crear también desde las guías alimentarias una nueva conciencia que el alimento no solamente tiene nutrientes, sino que hay que tener un montón de cuidados para aprovecharlo al máximo posible desde el rol que nos toque, como consumidor, generando más conciencia, pero también desde la producción. Así que bueno, muchísimas gracias, le paso a Malena y ahí seguimos. Bueno, hola a todos, a todas. Gracias a los organizadores del Congreso por este espacio. La verdad, estábamos pensando cuando nos invitaron que en realidad este es un primer espacio para contar sobre el proceso de revisión de guías alimentarias en la Argentina. Nosotros venimos trabajando puertas adentro y no tan adentro, porque ya estamos trabajando hace varios meses con un comité ampliado, pero esta es una oportunidad muy interesante para compartir, ¿no? Para empezar a compartir este proceso que tiene su complejidad tal como lo estamos planteando. Entonces, para empezar, decir que estamos ya en un proceso de revisión de guías alimentarias que está liderado por el Ministerio de Salud, que estamos acompañados por FAO, como bien dijo y contó Elizabeth, con apoyo técnico y trabajando en conjunto para esta revisión. Yo tengo que pasar detrás. Bien, entonces, para volver un poco sobre estos conceptos de qué son las guías alimentarias basadas en alimentos y cómo este concepto fue migrando y fue cambiando a lo largo del tiempo y dónde estamos parados ahora para hacer esta revisión. Las guías alimentarias, acá dice, son la expresión de principios de educación nutricional en forma de alimentos, cuyo propósito es educar a la población y guiar las políticas nacionales de alimentación y nutrición como en la industria de alimentos. O sea, las guías alimentarias basadas en alimentos eran, pues estamos en esa transición,
de estas recomendaciones basadas en alimentos y ya no en nutrientes, por una parte, que no solamente son un estándar para hacer educación alimentaria nutricional, sino que, y fundamentalmente, a pesar de que no son tenidas en cuenta desde esta perspectiva, son un estándar para políticas públicas vinculadas con la alimentación. Y este es el lugar que queremos poner en el centro ya hace varios años y que en esta revisión tiene que estar en el centro. O sea, cómo este instrumento nos sirve no solamente como buenos mensajes para la población y general y para otras poblaciones, pues ya vamos a ver que debería ser multinivel, sino cómo nos sirve para la formulación de políticas o para el acompañamiento de políticas vigentes. Y ahí es un gran desafío porque las políticas vigentes de alimentación tienen diferentes formatos, algunas son regulatorias, algunas son qué sé yo, comedores de distintos tipos, la canasta básica. Entonces, ¿cómo este instrumento nos sirve para todo eso? Ese es el desafío. ¿Cuál es la transición entonces? La nueva metodología, la nueva mirada es de sistemas alimentarios sostenibles, es la nueva metodología que plantea FAO para la revisión y para la realización de guías alimentarias. Desde esta mirada entonces ya no estamos pensando solamente en grupos de alimentos y en los consumidores o las consumidoras, sino que estamos pensando en un sistema más amplio donde, bueno, ya lo dijo Elizabeth, ¿no? Se tiene en cuenta la producción de alimentos, la distribución de alimentos, el consumo en todas sus facetas, la venta, la comercialización e incluso los residuos y demás, ¿no? Como tener en cuenta no solamente estas partes, sino también los actores y actrices que están involucradas en esas etapas y quienes también deberían tener un mensaje desde las guías alimentarias, ¿no? Para poder implementar y llevar adelante. Bien. En el mundo hay aproximadamente 100 o más de 100 guías alimentarias basadas en alimentos y algunas que empiezan a tomar esta perspectiva de sistemas alimentarios sostenibles. En general, para estos procesos se conforma los lideran aquellos departamentos o ministerios de salud y se conforma además algún comité intersectorial que acompaña este proceso. Vamos a ir ahora a nuestra historia en relación a las guías alimentarias. Algo dijo Nacho hace un ratito, pero bueno, las primeras guías alimentarias se publicaron en el año 2000, el proceso fue liderado por ADIN, por la Asociación de Nutricionistas en ese momento. Esta es la gráfica que seguramente la mayoría de las personas acá conocemos. Ya en el año 2012 empezó a hacerse la revisión de las guías, esta vez desde el Ministerio de Salud, de lo que hoy actualmente es nuestra dirección, que es la Dirección Nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no transmisibles, que en ese momento tenía otro nombre, y se hizo en conjunto con ADIN, con FAGRAN y nuevamente con un comité que no tenía ese nombre, con una comisión ampliada de participación. Finalmente se publican en el 2016, o sea, los procesos son largos. Trataremos de que no sean tan largos, es uno de los desafíos que nos hemos propuesto. Bueno, los destinatarios, población mayor de 2 años de edad y personas que cumplan función de mediadores para la EAN, comunicadores, funcionarios a cargo de formular e implementar políticas públicas vinculadas con la alimentación y actores de la industria alimentaria. Y acá lo que tuvimos es una discusión como hacia adentro también del Ministerio, que formula habitualmente guías de práctica clínica para uso dentro del ámbito clínico de centros de salud o de hospitales, y defender esta posición de que las guías alimentarias son guías de salud pública, que las guías alimentarias tienen que formular estándares para políticas públicas y que esa es otra perspectiva y que eso es otra metodología, porque hay toda una metodología para formular guías de práctica clínica y nosotros tuvimos que revisar y buscar la mejor metodología para una guía de salud pública, en este caso de alimentación, para Argentina. Y después, bueno, mencionar esta resolución del año 2019, la 693, que pone a las guías alimentarias como estándar, como vengo diciendo, de políticas públicas. O sea, que hay una resolución del Ministerio
que reconoce este instrumento como un estándar para políticas públicas, para diferentes políticas públicas. Y esto es lo que nosotros queremos hacer crecer, porque nos parece que solo sea un disparador para la educación alimentaria es mucho, por una parte, pero por otra parte se queda corto, ¿no? Bien, contarles un poco de las motivaciones por las cuales se piensa en una revisión inicialmente, que tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Por una parte, cambios en la situación epidemiológica. En los últimos años, desde 2012 o desde 2016, se publicaron, bueno, la ENIS, encuestas de factores de riesgo, varias ediciones y otras encuestas nacionales que dan cuenta del consumo de alimentos y de productos ultraprocesados, del alto consumo de productos ultraprocesados y además de la situación de malnutrición y de enfermedades no transmisibles. O sea que esa evidencia en términos de estudios poblacionales que abarcaron a todo el país es una gran motivación porque eso aumentó, eso cambió y hay que mirarlo. El segundo punto es el desarrollo de evidencia científica que vincula el consumo de productos ultraprocesados con distintos desenlaces de salud. La evidencia es arrolladora, cada vez es más fuerte y más voluminosa y eso hay que mirarlo, lo estamos mirando y también obliga a poner cierto énfasis en los mensajes y en las directrices que tienen que ver con las guías alimentarias. Por otra parte, en estos años también se fue posicionando con el apoyo de OPS y OMS la clasificación nueva de alimentos, que marca la clasificación según grado de procesamiento, que también nos permite pensar o repensar cuál es la clasificación que le vamos a dar a las guías alimentarias, si la clasificación que tenemos es adecuada, si no, etcétera, ¿no? Clasificaciones, énfasis, repensar. Tercero, actualización de los marcos normativos. Acá el ejemplo más claro es el de la ley 27642. El marco normativo se actualiza, trae otros conceptos, otras líneas conceptuales sobre las cuales las GAPA tienen que armonizar, porque justamente en plan de armonizar con las políticas públicas tiene que armonizar y eso también es tenido en cuenta. Otro aspecto es el tema de sostenibilidad y recomendaciones alimentarias. Si bien este aspecto fue tomado en las guías anteriores, era un capítulo del manual para la aplicación, la verdad es que nosotros nos planteamos desde esta nueva metodología de FAO que eso entre dentro de digamos, poder pensar desde el principio esta relación entre sostenibilidad y recomendaciones alimentarias, sabiendo que hay una situación ideal en términos de recomendaciones y que hay una situación posible, pero no desconociendo la situación y las relaciones que existen entre lo que comemos y lo que le pasa al ambiente, ¿no? No dejar de mostrar y de poner en evidencia eso. Después veremos entre todos los actores involucrados cuál es la mejor recomendación que apunte hacia ese lugar. Y luego tenemos el desafío, o nos planteamos el desafío de un enfoque federal, ¿no? Siempre tuvimos como algún tipo de reclamo de las provincias en relación a que las guías alimentarias no representaban del todo todas las prácticas culinarias y alimentarias en general, productivas incluso, de las regiones. Y bueno, en ese sentido le estamos dando participación a las provincias. Ahora les voy a contar de qué manera, y para que estas miradas puedan empezar a tener lugar dentro de las guías alimentarias, para que la implementación también tenga más sentido para todas las personas. El enfoque de género en vistas de no reproducir estereotipos, en principio, de no reproducir, y si podemos no reproducir estereotipos, además poder plantearnos promover algunas otras miradas. En este tiempo hubo mucha evolución en el campo de las políticas de género y bueno, de alguna manera necesitamos que esté reflejado también en las guías. En un campo del cuidado como es la alimentación, donde las mujeres y las personas, digamos, como que está muy centrado en el género femenino.
Y por último, algo que no es último para nada, que tiene que ver con la declaración y evaluación de conflictos de interés en las diferentes instancias de la construcción de una guía alimentaria, ¿no? No solamente bueno, no sé, en la evidencia, sino también en la conformación de los equipos, en cómo se arma la participación. Bueno, como que esta mirada de conflictos de interés es algo que no se había tenido en cuenta anteriormente. Y nosotros queremos y nos estamos planteando y lo estamos haciendo que atraviese a todo el proceso, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta en los últimos años que los procesos que tienen que ver con las políticas alimentarias están muy atravesados y queremos que esto esté libre de conflicto de interés. Bien, ahora contarles un poco de historia, cómo viene el trabajo y cómo empezó. En 2020 ya estábamos pensando en esta revisión. Hicimos desde el programa de alimentación saludable un taller federal con las contrapartes provinciales, donde nos contaban, o sea, tratamos de relevar cuáles eran las cuestiones que se veían desde las provincias para hacer esta revisión, ¿no? ¿Qué se pensaba que era importante revisar? ¿Qué aspectos, qué cosas nos servían, etcétera? Hicimos un primer relevamiento. En 2021, como contaba Elizabeth, empezamos con la asesoría técnica de FAO. Empezamos a trabajar con Daniela Moyano, que es una de las técnicas ¿está bien? No sé, de las personas, las especialistas que nos acompañan en el proceso, una genia total, realmente. En ese momento lo que hicimos en conjunto, y ella llevó adelante, es la revisión de metodologías que se usaban en el mundo para revisar o para armar guías alimentarias, ¿no? Se tuvo toda una metodología para armar ese documento que en realidad nos orientó muchísimo para luego poder definir que nosotros íbamos a armar una metodología en base a esta nueva metodología de 6 pasos de FAO. Anteriormente se usaba, por lo menos en América Latina y acá en Argentina, se usaba una metodología basada en el INCAP, que nosotros no pudimos dilucidar. O sea, si bien la metodología tenía pasos, no podíamos dilucidar demasiado más de lo que estaba escrito y quedaba como pasos muy generales y necesitábamos como más especificidad para llevarlo adelante. Entonces, en 2021 se hizo este trabajo, se definió que íbamos a usar esta metodología de FAO y esta metodología, les cuento rápidamente, tiene 6 etapas. La primera etapa, que tiene que ver con definir la estructura participativa, los principios y alcances de la revisión, o sea, de qué forma vamos a abrir, de qué forma hay un equipo que es central, pero después cómo se abre esa estructura y con qué criterios, ¿no? Hay que definir, o ya se definió, de qué manera eso se va a armar. Y desarrollar el plan de trabajo para todo el proceso. La etapa 2 incluye la revisión de evidencia, el diagnóstico y la generación de lineamientos generales, ¿no? O sea, de acuerdo a estos principios que se plantean para revisar la guía alimentaria, hay que revisar, se revisó la evidencia y se está realizando el diagnóstico y se generan estos lineamientos principales que van a orientar a las recomendaciones. La evidencia se revisó en 11 preguntas generales y todavía después hay otra segunda etapa donde se van a incluir unas segundas preguntas. Hay otra etapa 3, que es la definición de patrones alimentarios para el país y la elaboración de las recomendaciones. A diferencia de otras guías, como las guías de práctica clínica, las recomendaciones no son resultado directo de la evidencia, sino que toman otros insumos que incluyen el diagnóstico, los lineamientos y los patrones alimentarios. La etapa 4 tiene que ver con el desarrollo del plan de implementación multisectorial, la etapa 5, el desarrollo y validación de materiales para diferentes sectores y audiencias, y etapa 6, implementación, monitoreo y evaluación. Bien, entonces, eso para contarle las etapas de la metodología.
En 2022 se formó, o medio que formalmente iniciamos el proceso de revisión de las guías alimentarias en Argentina. Se formó el equipo de coordinación metodológica, que ahora les voy a dar más detalle en relación a cómo está conformado. Se elaboró un mapeo de políticas alimentarias a nivel nacional. Se definieron estos principios, o sea, todos los pasos de la etapa 1, ¿no? Se definieron los principios, los ejes transversales y los alcances, la definición de la estructura participativa y la elaboración del plan de trabajo. Eso se hizo el año pasado. En este año se inició la revisión de la evidencia y se inició en este proceso la participación de un comité técnico ampliado que empezó a trabajar en ida y vuelta con esta evidencia, ¿no? Entre otras cuestiones, como por ejemplo con el mapeo normativo, etcétera. Y también en este año se está elaborando el diagnóstico del sistema alimentario nacional, que también eso es compartido con este comité técnico. En 2023, bueno, etapa de definición de patrones alimentarios para el país, estamos en ese proceso ahora, propiamente dicho, para esto. Mañana, ayer, el lunes, esto nos está acompañando Ezequiel Arrieta, gracias. Ezequiel Arrieta para, digamos, como apoyo técnico desde FAO, que también es especialista en este tema y nos está aportando bastante para la definición de los patrones. Y finalmente, lo que nos proponemos al finalizar este año, y ojalá podamos llegar, es a tener las recomendaciones, ¿no? Después vendrán las partes que tienen que ver con la implementación. Bueno, contarles un poco de qué se trata la estructura participativa, si con esto se puede ver algo. Tenemos por una parte los niveles de organización, una coordinación metodológica, que es el celeste, el comité técnico ampliado, que es el que ya empezó a funcionar, mesas participativas, donde se abre aún más la participación, ahora les voy a contar más, y la audiencia pública al finalizar. Esto tuvo toda digamos, cómo se pensó en la estructura participativa, tuvo una metodología donde se consideraron distintos sectores y distintas audiencias en este desafío en que no solamente participen instituciones que tengan que ver con el saber médico-nutricional, sino que además podamos ampliar a otras dimensiones, porque si no, las discusiones siempre quedan cerradas y los aportes siempre quedan cerrados en una sola mirada. Entonces, bueno, sectores que sean de gobierno, sociedad civil y comunidad, academia y sector profesional. Se me acabó el tiempo. Bueno, estás ahí parado en tu proceso. Entiendo. Y las audiencias, bueno, nutrición, salud, educación, inclusión social, ambiente, género, diversidad cultural, política, derechos humanos y ética, comunicación, agricultura. Parece un listado muy largo, pero la verdad es que estuvimos, digamos, las elecciones tienen que ver con ese listado y además con que tenga una mirada federal para lo cual están convocadas las 24 jurisdicciones en diferentes instancias. Entonces, el equipo de coordinación metodológica es el responsable principal del desarrollo técnico y metodológico de la GAPA y este nivel organizativo está en todo el proceso. Está formado por el Ministerio de Salud, principalmente por el Programa Nacional de Alimentación Saludable, la Dirección de Abordaje Integral de Enfermedades No Transmisibles y la Dirección de Calidad, que es la que en general hace las guías de práctica clínica y en este momento nos apoya con esto. Y por otra parte, forma parte de este equipo el equipo nacional de FAO, que tiene un nombre que no me lo voy a acordar ahora, el equipo tuyo. Así. Sistemas agroalimentarios sostenibles y después el equipo regional y estos consultores que acabo de nombrar, Daniela y Ezequiel. Regional y global. Y global, perdón, regional y global. Sí, es verdad. Bien, por otra parte, sí, cuento esto, pero porque me parece que si no va a llegar como una pregunta y ya damos cierre. Dentro de la estructura participativa está el Comité Técnico Ampliado, las funciones, el apoyo técnico y metodológico al equipo de coordinación y se incorporaron en la etapa 2, como les contaba antes.
Están distintos representantes del Gobierno Nacional, distintos representantes de gobiernos provinciales, en este caso las áreas de alimentación, algunos representantes de la academia y algunos representantes de organizaciones civiles y de profesionales. Esta la voy a pasar. Y la estructura participativa que sigue ahora, que empezaría próximamente, son las mesas participativas, que a nivel nacional se incorporan otros actores gubernamentales que no habían sido considerados en ese momento, otros actores de la sociedad civil y otros actores de la academia. O sea que ahora se abre el juego mucho más. Y por otra parte se van a formar mesas provinciales que van a tener el mismo formato que las mesas nacionales y que van a estar lideradas por los equipos de alimentación, por los ministerios de salud, y que estuvimos hace 3 semanas trabajando en el encuentro federal en este mapeo de actores para que este mapeo sea realmente relevante y que tenga sentido que sentar a las mesas provinciales a estas personas. Bueno, finalmente la audiencia pública, que va a ser en la última etapa. Y bueno, como para resumen total, estamos en la etapa entre la 2 y la 3. La idea es terminar este año con la 3. Ese es nuestro norte. Vamos a ver si lo podemos lograr. Esperamos que sí. Les dejamos, este es el mail que usamos para el intercambio con el comité, para dudas, consultas, etcétera. Y terminé. Muchísimas gracias. Bueno, súper interesante, súper necesario. Abrimos a un espacio de preguntas. Acá el doctor Abellá quiere hacer unas preguntas. Bueno, me parece excelente lo que han presentado en términos de proyecto. Muy entusiasmante. La pregunta es muy concreta. ¿Se consideran en esta propuesta los efectos de la alimentación en términos de la contaminación ambiental? Lo pienso fundamentalmente, por mi sesgo, en los sucedáneos que contribuyen con CO2, con consumo de agua, contaminantes por los residuos de los envases, etcétera, etcétera. Bien, dentro de sistemas alimentarios está la mirada que tiene que ver con la contaminación, la relación entre alimentación y contaminación del ambiente. Son algunos de los temas que se han tomado desde la revisión de evidencia y desde la desde el diagnóstico, ¿no? Como algunas de estas relaciones. Finalmente vamos a ver cuál es el impacto que tiene esta información en las recomendaciones que vamos a armar entre las participaciones, entre la estructura participativa que se plantea, ¿no? Es un gran desafío, sí, hablar, por ejemplo, bueno, voy a tener un tema, o sea, agroquímicos, por ejemplo, u otros temas que están vinculados. Es un gran desafío, nos lo planteamos, lo ponemos sobre la mesa, vamos a ver hasta dónde llegamos con todo esto, depende un poco de esta estructura participativa también. Bueno, complementando un poco lo que plantea Malena y agradeciéndote la pregunta, Enrique, como hemos visto, el proceso de la revisión de las guías alimentarias en sí mismo es un proceso complejo, que lo atraviesan una diversidad de variables y vectores de distinto peso para esa construcción renovada de esa recomendación que tenga en cuenta, como decíamos al comienzo, no solo la salud de las personas, sino también la salud del planeta. Es todo el desafío encontrar ese equilibrio y en dónde vamos a poner el énfasis. Digo, la perspectiva o el norte es ese, porque eso es lo que viene marcando. Ahora, como también pasaba en el panel anterior, esto es progresivo. O es, digamos, tal vez en esta etapa de la revisión vamos a llegar hasta una determinada, digo, no me quiero adelantar, pero entendiendo que también en función de los tiempos y en función del énfasis que le vamos a estar dando, tiene que ver con un primer paso de incluir la sostenibilidad, pero sin duda porque la madurez de la temática va a seguir avanzando. Creo, digo, es como una opinión pensando en voz alta de hasta dónde, para no generar tampoco falsas expectativas y siendo realistas, porque
Vos mencionaste, bueno, el proyecto. En realidad ya no es un proyecto, es una política pública dinámica que se está implementando en Argentina. Es real, ya está como en carpeta y avanzando. Pero también, digo, en esto de ir avanzando tenemos que ir poniéndonos objetivos realistas del recorte y el alcance de ese progreso de la política y esa construcción participativa y colaborativa. Entonces, hay algunos acuerdos que tal vez, o temáticas que no entran necesariamente en el debate, si bien va a haber un montón de temas sobre la mesa, como lo viene habiendo, ¿no? Un poco por ahí. Sí, insisto en que los temas están puestos sobre la mesa, que la intención es que estén, que nosotros sabemos, todo este planteo sabemos de la importancia, pero que también la existencia de una estructura participativa también va de eso, ¿no? Que va regulando lo que se puede en este momento histórico avanzar y lo que se va a poder más adelante, ¿no? La verdad es que tendríamos que apurarnos bastante con el tema del tiempo y el ambiente porque... Buenísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Candela. Primero, gracias por la presentación, fue muy clara. También mi pregunta bien concreta, ¿hay alguna fecha estimativa, aproximada de publicación de estas nuevas guías? ¿O todavía es como sé que estamos recién iniciando, en el medio del proceso, pero para saber para cuándo se esperan publicar? Mirá, gracias. Estamos estimando que a fin de año tengamos recomendaciones. Ahora, publicación, también hay que considerar que nosotros estamos próximos a elecciones y todo lo que eso implica en una gestión en general. No sé si los que trabajaron, lo que se podrán imaginar que todo esto puede avanzar rapidísimo o puede retrasarse, cosa que no esperamos. Por eso para nosotros es muy importante terminar este año con las recomendaciones. Publicación lo antes posible, si dependiera de nosotros. Bueno, acá hay una pregunta. Es simplemente un mensaje. Primero, si en algún momento del proceso contemplaron la posibilidad, entiendo que las guías son a partir de los 2 años, pero si hay algún mensaje pensado que promueva la lactancia humana, eso sería uno de los puntos importantes que quisiera preguntar. Y el otro, ligado al tema fechas y a lo que acabas de comentar, Malena, es cómo se pensó la estrategia ante un eventual cambio de gobierno para que este proyecto, que ya no es proyecto, sino que es una política pública, se sostenga más allá del 10 de diciembre. Bueno, para contestarlo primero, ese planteo en relación a la edad de las GAPA, digamos, a la franja etaria y la inclusión de lactancia, es un planteo que surgió en el marco del comité, acá la miro a Laura, que lo trajo especialmente. Nosotros dentro del Ministerio tenemos las guías alimentarias para la población infantil, que las últimas que salieron son unas guías de práctica clínica, que no son guías digamos, alimentarias de salud pública para toda la población. Y en ese sentido lo que nos planteamos, nosotros tenemos ese margen de mayores de 2 años, pero lo que nos planteamos es que seguramente va a haber algún mensaje que traiga la idea de lactancia dentro de las recomendaciones. No sabemos si va a ser una recomendación, eso también lo vamos a terminar de definir en la estructura participativa. No sabemos si necesariamente va a ser una recomendación, pero sí dentro de esto del grado de los procesos de procesamiento de alimentos, cómo entran las recomendaciones de lactancia. La segunda tiene que ver con cómo aseguramos la continuidad. Creo que estar trabajando con las agencias de Naciones Unidas, en este caso con FAO, nos puede ayudar a ese paso hacia el otro lado. Tenemos algunas estrategias informales también planeadas desde los equipos, desde el equipo central. Contamos con el apoyo también de la sociedad civil para eso. Digo, las continuidades, como sabemos, se van construyendo, co-construyendo. Sí, bueno, un poco compartir desde esto último que la continuidad depende de todos nosotros también. Entonces, contamos con el apoyo, estamos previendo tal vez en esto consolidar esta primera etapa de los primeros 3 pasos. No sé si con una publicación, con un documento, con un recuento, un informe, digamos, que conecte también esa transición permanente y de generar como
un nuevo timing, digamos, desde la cara también de la implementación de la ley de promoción de alimentación saludable. O sea, me parece que todo se conecta con todo y desde ese mismo lugar de que todo se conecta con todo, con esta visión sistémica que le damos, en relación a tu pregunta de la lactancia, si bien fue una inquietud planteada al comité técnico, también pensábamos como una estrategia de comunicación o de conexión un mensaje complementario que traiga a colación esa recomendación, que no necesariamente sea una recomendación per se, porque está pensada para ese grupo etario como por afuera de la lactancia materna, pero que refuerce lo que está en las GAPI o, digamos, un poco entendiendo o levantando la inquietud que está sobrevolando en relación a esa temática. Entonces creo que puede ser una estrategia también que estamos evaluando. Bueno, pido perdón por el tiempo que es tirano. Las chicas van a estar acá, Malena y Elizabeth, si quieren hacerle una pregunta en privado. Y Ignacio Tocayo. Gracias. Bueno, esto es una intervención de metido nomás, pero es algo muy importante. La Federación de Graduados en Nutrición está trabajando en sus 50 años algo que es muy importante. Anita, ¿podés venir a comentarlo? Te pedimos sí que seas breve, pero que es muy importante que lo comuniques. Gracias, Igna. Gracias, Igna, por darnos este minuto de chivo. No, en el marco de los 50 años de FAGRAN estamos realizando el censo de nutricionistas, así que queremos invitar a todas las y los colegas que están presentes en esta sala que escaneen el código QR y completen el formulario del censo, que es sumamente importante para nuestra profesión y para todo el trabajo que venimos llevando adelante y que vamos a planificar de ahora en más. Segundo chivo, el año que viene, 2024, mayo, FAGRAN está organizando el 15º Congreso de Graduados en Nutrición y el 19º Congreso de la Confederación Latinoamericana de Nutricionistas en Córdoba, acá. Así que vayan agendándose y los esperamos a todos en Córdoba. 2 chivos. Gracias. ¿Me pasé de tiempo? No, perfecto. Bueno, y ahora sí quiero convocar a Maga Merlo de Fundeps y a Belén Núñez de Fundación Sanar para el cierre formal del evento y les agradezco a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Igna. Antes de pasar al cierre propiamente dicho, queremos hacer una mención especial para todos los nutricionistas que están aquí hoy presentes con nosotros. Sabemos que mañana es su día y nos parece una linda fecha para volver a reconocerles y agradecerles el rol fundamental que han tenido para la consecución de esta normativa y todo el trabajo subnacional que actualmente están haciendo para poder lograr la plena implementación de esta ley en todas las provincias del país. Así que, bueno, un fuerte aplauso para todos ustedes. Y tampoco queríamos dejar pasar la oportunidad para hacer un gran reconocimiento a nuestros amigues de la Fundación Sanar, con quienes hemos coorganizado este primer Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina. Bueno, no quiero llorar, así que voy a ser muy corta. Sin lugar a dudas, basta ver, no te voy a ver. Sin lugar a dudas, sin ustedes, esto no hubiera sido posible. Todo nuestro trabajo en la defensa de la ley, del derecho a la salud, del derecho a la alimentación adecuada, gracias a ustedes pudo potenciarse a la 10ª. Así que invito también a mis compañeras, a Eli y a Caro, para darles este pequeño reconocimiento. A Belu, a Flor, a Igna. Gracias por hacernos mejor equipo. Y gracias por todo el apoyo.
Bueno, Maga, esto no me lo esperaba. Vos sabés que yo soy llorona, así que gracias. Bueno, hemos llegado al final de este primer Congreso de Políticas Alimentarias en Argentina. Espero que sea el primero de varios. En representación de Fundeps, de Fundación Sanar, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas participantes y asistentes que se unieron a este tan importante evento. Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para abordar estos desafíos en materia de alimentación y salud en nuestro país. Me gustaría también extender un profundo agradecimiento a quienes, gracias a su apoyo durante todos estos años, han hecho esto posible, que es a todo el equipo del Global Health Advocacy Incubator. También a las representantes del Ministerio de Salud de Desarrollo, que estuvieron acá presentes en estos días de discusiones y aprendizaje mutuo. Su arduo trabajo ha sido crucial para promover un enfoque de alimentación saludable, que es lo que todos promovemos. También quiero agradecer a los organismos internacionales como FAO, como UNICEF, que estuvieron acá por compartir su experiencia y su conocimiento en la lucha contra la malnutrición y por contribuir a enriquecer nuestros esfuerzos en la promoción de políticas alimentarias sostenibles. Asimismo, celebrar las alianzas construidas durante todo este camino junto a las organizaciones con quienes venimos trabajando codo a codo y esperamos seguir haciéndolo en un futuro también. Y sobre todo al colectivo de nutricionistas que ayer en la mesa del mapa normativo nos mostraron cómo desde sus municipios están trabajando muy desde abajo, muy codo a codo, para lograr ordenanzas y que se logre una implementación en la provincia de Buenos Aires, que es una de las más difíciles y las más grandes. Durante estos 2 días hemos tenido el privilegio de escuchar a destacados expertos y profesionales que han compartido sus ideas y experiencias en el campo de las políticas alimentarias y en todos los ejes que esta ley tan integral abarca. Estos valiosos aportes nos han llevado a reflexionar sobre la importancia de seguir trabajando mancomunadamente en la garantía de una plena implementación de esta ley que busca mejorar la alimentación y la salud de nuestra población. Hemos sido testigos de la diversidad de enfoques y estrategias para abordar estos desafíos que a un año de la implementación de la ley todavía tenemos que afrontar. Esta variedad de perspectivas nos han enriquecido y nos inspiran a seguir trabajando juntos para desarrollar otras políticas futuras que promuevan hábitos alimentarios más saludables y sostenibles. Antes de concluir, permítanme hacer un breve repaso de todas estas disertaciones y debates que enriquecieron nuestro Congreso, desde los enfoques científicos hasta las experiencias prácticas en la implementación de esta y otras políticas alimentarias. Cada exposición ha sido muy esclarecedora e invaluable. Para el eje de etiquetado frontal, que fue el primero que tuvimos, hoy nos encontramos en una realidad en donde tenemos una gran presencia de sello en las góndolas, con una convivencia de cumplimientos e incumplimientos. Por eso es menester que el Estado fiscalice y tome las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento y desde nuestro rol de ciudadanos y consumidores, que podamos seguir colaborando en exigir que nuestros derechos sean respetados, que podamos seguir colaborando en exigir que estos ciudadanos sean responsables para que puedan exigir en todas las formas que tienen de herramientas, sobre todo en las plataformas de denuncias formales, como había comentado hoy temprano Andrea, como es la ventanilla única federal de defensa al consumidor. Y también en manifestar esta gran necesidad de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avancen con normas complementarias para facilitar esta plena implementación de la ley. En el eje de entornos escolares, hoy sabemos que a nivel nacional se está capacitando a los docentes a través del Instituto Nacional de Formación Docente, que esto va a permitir, ojalá que también en un futuro cercano, se incluya la educación alimentaria nacional en toda la currícula. Y también sabemos que es competencia de cada jurisdicción avanzar con normas complementarias a esta ley para establecer la regulación de la oferta alimentaria escolar que prohíba la entrada de productos con sellos. Para esta situación tenemos el ejemplo que, no la veo acá, que Karen Bender desde Chubut nos vino a contar sobre ese proyecto de entornos saludables que habían logrado meter en el Congreso y que incluye esta ley. Y también sabemos que en la gran mayoría de los kioscos y comedores, lamentablemente todavía se siguen ofreciendo productos poco saludables y la provisión como alimentos frescos, como frutas y verduras, sigue siendo escasa. Por lo tanto, es fundamental seguir trazando estrategias para superar estos desafíos y aprovechar las herramientas disponibles que fuimos conociendo ayer también,
como el documento de entornos escolares saludables, las herramientas prácticas que implementaron en la Coalición Nacional para Prevenir la Obesidad de Niños y Niñas y Adolescentes, el cual promueve ampliar el universo de opciones saludables y nutritivas para las escuelas, así como la caja de herramientas desarrolladas por SANAR, por Fundebs, por FAGRAM, que otorga información valiosa y adaptada para cada miembro de la comunidad educativa. También quiero agradecer las valiosas investigaciones que nos aportaron desde UNICEF y FIC para conocer cómo era el estado alimentario de niños, niñas y adolescentes, y la investigación que hizo el CESNI, no la veo a María Elisa, que nos aportó también cómo era el estado de desayunos y meriendas que estaban consumiendo en 9 provincias de nuestro país. En el otro eje de compras públicas, hoy sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social modificó el criterio de elección de productos para las compras centralizadas de alimentos y para los proyectos de prestaciones alimentarias que se financian mediante la celebración de convenios con las jurisdicciones, evitando alimentos que lleven o pudieran llevar sellos y que se eliminaran también aquellos que por su normal composición de ingredientes pudiesen ser plausibles de sellos en una última instancia, como estamos ahora de la implementación. También sabemos, gracias al informe de compras públicas que realizaron María e Ignacio Drake, que ya se adoptaron algunas alternativas para cubrir estos menús de desayuno, de merienda y almuerzo con opciones más saludables, donde se reemplazaron algunos alimentos con sellos, hasta se incorporaron algunos pequeños comercios de cercanía como panaderías. También sabemos que desde esas entrevistas surgió que hay desafíos en esta implementación, porque necesitamos todavía encontrar algunos reemplazos de productos claves, mejorar la oferta y el acceso a alimentos saludables y la infraestructura en las escuelas. Además, es necesario capacitar a toda la comunidad educativa, incluidos funcionarios y autoridades públicas que no estén involucrados en temas de nutrición pública. De la mesa que tuvimos con Soledad Barruti y todo el resto de organizaciones de la sociedad civil que también trabajan en políticas alimentarias que están muy vinculadas con esto, nos quedó una conclusión de que esta ley es la puerta de entrada para considerar otras políticas alimentarias que permitan la transformación de los sistemas alimentarios, protegiendo también el ambiente, protegiendo a aquellas poblaciones vulnerables que ayer estuvimos escuchando cómo se les vulneran sus derechos, por ejemplo, el campesinado, las mujeres cocineras, las trabajadoras de la tierra. Para el eje de publicidad, promoción y patrocinio que tuvimos hoy más temprano, sabemos que esta ley puso en el centro de la escena a las estrategias de marketing abusivas de la industria alimentaria, que son masivamente dirigidas al público más vulnerable, niños, niñas y adolescentes. La ley prohíbe enfáticamente todas estrategias de publicidad en medios masivos, como por ejemplo la presencia de mascotas animadas, los influencers, la entrega de premios. Sabemos que todo esto quedó bajo la fiscalización y control del ANMAT. Y si bien ANMAT dictó una norma complementaria para establecer los lineamientos de su cumplimiento, todavía existen muchos desafíos que los fuimos escuchando en esta mesa que tuvimos de referentes internacionales que también estaban vinculados con la publicidad. Nos quedan algunos interrogantes por terminar de definir y avanzar para dar claridad a, por ejemplo, qué se entiende por publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, cuál es este tiempo de permanencia mínimo de los sellos en la pantalla que no quedaron establecidos, también el tema de la ubicación y el tamaño de los sellos dentro de las publicidades. Así que esta resolución que ANMAT puso como autoridad de aplicación todavía no está siendo del todo clara, nos queda un gran trabajo por delante y también tenemos estos desafíos, como mencionaba anteriormente, a nivel subnacional, para que las diferentes jurisdicciones puedan regular lo que es la publicidad en los puntos de venta propios y en la vía pública propia. También celebro la participación de Proyecto Squatter en su presentación que nos invita a deconstruir estas publicidades en cuanto a si son informativas o son realmente persuasivas y a cuestionar todas estas narrativas que nos vienen instaurando desde edades muy tempranas y que hoy el foco está en las poblaciones de las infancias, que son las más vulnerables. También agradezco la presencia de Andrea Graciano, que nos mostró con mucho humor y con mucha energía todos estos grises en la ley, los incumplimientos. También nos invitó a denunciar en esta herramienta de defensa al consumidor que es accesible para toda la población. Y también nos hizo replantear un tema muy importante que son los conflictos de interés en los profesionales de salud, que son los grandes voceros en muchas ocasiones de la industria alimentaria.
Así que en esta mesa internacional y nacional tuvimos una gran variedad de experiencias y de conocer otras legislaciones que se van retroalimentando y que todas tienen un denominador común: compartir estas estrategias para lograr mejorar la alimentación de las personas y poder superar este marketing abusivo que hoy nos está acechando. Agradezco esta última mesa de las guías alimentarias para la población argentina. Es muy interesante y es muy fundamental poder transicionar a sistemas alimentarios sostenibles y que mejoren hoy lo que hoy estamos viviendo en cuanto a la situación epidemiológica del país. Así que por todo esto sabemos que nuestro compromiso no va a terminar acá. Los y las invito a asumir una responsabilidad y aplicar todo lo aprendido en este Congreso en nuestras acciones particulares y en nuestras políticas, buscando siempre el bienestar de nuestra población, a reafirmar nuestro compromiso con la implementación efectiva de esta ley, que fue construida con la mejor evidencia científica disponible y libre de conflictos de interés. Ahí va. Bueno, yo un breve mensaje antes de irnos. La sanción de esta ley tiene la potencialidad de ser un paso firme en la construcción de entornos más benevolentes, donde las condiciones para una vida más digna y más justa puedan comenzar a ser sembradas. Imaginar su plena implementación en todo el territorio nacional en un contexto político signado por la crisis, las narrativas binarias y la incertidumbre puede parecer una tarea bastante compleja. Pero si a nivel individual lo posible está definido por el horizonte de lo imaginable, creemos que lo mismo sucede con nuestras sociedades. Solo seremos capaces de encauzar las transformaciones que queremos vivenciar si primero somos capaces de imaginarlas. Entonces, ¿qué haría falta para construir un mundo que funcione para todos y no solo para algunos? ¿Cómo hacer de todos nosotros un entramado de seres capaces de salir del modo supervivencia y comenzar a tener una mirada más receptiva al presente, a las necesidades de los demás, a las propias y, ¿por qué no, del planeta? ¿Sería posible que todos los actores involucrados en una política pública pudieran ser verdaderamente guiados por el deseo de mejorar las personas de cuantas vidas sea posible y en especial de quienes más lo necesitan? Como nuestra mente suele funcionar desde el ver para creer, vamos a darle un poco de su propia medicina. A lo largo de estos 2 días fuimos capaces de poder reunir en un espacio distintos actores, una gran diversidad de actores que estuvieron realmente movidos por el deseo del servicio, por la generación del conocimiento, por la construcción a través del diálogo y por sobre todo desde una mente colaborativa y no competitiva. Fuimos capaces de crear una visión y una narrativa en relación a un tema que realmente nos apremia y es la existencia de entornos alimentarios que nos enferman, que nos quitan calidad de vida y frente a eso la necesidad de construir políticas públicas efectivas capaces de garantizar derechos esenciales para una vida más justa y más sostenible. Y no vamos a negar que muchas veces nos sentimos realmente impotentes al ver qué es lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, y que es muy fácil pensar que no hay nada más por hacer. Pero déjenme decirles que hoy el activismo ya no es una elección, es una necesidad. La mayoría de las personas que estamos acá sabemos todo lo que hubo que traccionar para que esta ley se consiguiera. Todo lo que hubo que trabajar, investigar, articular, incidir, exponer, barajar y dar de nuevo muchísimas veces. ¿Y para qué? Para que algún día todos esos esfuerzos pudieran desembocar en un proyecto de ley, que ese proyecto de ley se convirtiera en ley, que esa ley fuese reglamentada conforme al espíritu por el cual fue pensada, para finalmente llegar a hoy, a un año de su implementación.
y podemos decir que lo logramos y que esta ley fue fruto del trabajo colectivo entre sociedad civil, actores estatales, organismos internacionales, la academia y una ciudadanía involucrada, participativa y exigente. Y ahora el gran desafío que se nos presenta por delante, como bien dijo Belu, es la plena implementación en su integralidad en todo el territorio nacional para que cada persona de este país pueda tener mejor salud, mejor alimentación y mejor calidad de vida. Por último, quisiera decir que hoy tenemos la posibilidad y la urgencia de reimaginar el futuro en que queremos vivir, no solo por nosotros, sino por las próximas generaciones. Un mundo y un futuro donde prevalezca el respeto, el cuidado, la compasión y el reconocimiento de una humanidad común. Transitar un camino alternativo no es una tarea sencilla y no depende de una sola persona. Se trata de un proyecto que requiere de una visión compartida y por sobre todo de un compromiso ético y práctico. El momento presente es importante por sí mismo, pero más aún lo es porque en él se definen las posibilidades de lo que está por ocurrir. No creamos que el futuro está definido porque si no, no tendría ningún sentido querer buscar aportar, gestionar algún cambio y todos nosotros podemos hacerlo desde los propios espacios y nuestros propios contextos. Lo que ocurra al menos dependerá de lo que nos atrevamos a soñar y a hacer en conjunto, protagonizando, eso sí, el cambio que queremos ver en el mundo. Muchas gracias.